Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Me encuentro acompañada del señor Luis Antonio Álvarez Chávez, con quien vamos a conversar sobre las licencias de licores en nuestro país. Antes de iniciar con el tema, les voy a hacer una breve reseña académica de nuestro invitado. El señor Luis Antonio Álvarez Chávez es máster en Administración y Derecho Municipal por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría en Derecho Comercial por la misma universidad. Además tiene una licenciatura en Derecho, abogado y notario, graduado con honores con promedio superior a 9 durante toda su carrera universitaria. Tiene bachillerato en Derecho por la Universidad de Costa Rica y bachillerato en Administración de Empresas por la ULACID. Bienvenido, don Luis Antonio. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días, igualmente un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Gracias. Sin duda un tema bastante interesante del cual nos surgen muchas preguntas, pero empecemos desde lo básico. Claro. Cuéntenos qué es la licencia de licores y cómo se diferencia de lo que conocemos normalmente como patente de licores. Bueno, este tema es muy interesante porque hasta no hace mucho tiempo estuvimos regidos por una ley que es la Ley 10 de licores, que data de 1936, y esa ley que de hecho nos rigió durante más de 80 años, fue la que marcó el proceso por medio del cual las personas tenían derecho a vender y comercializar licor. Durante mucho tiempo fue un tema que se consideraba de poco interés, a pesar de que es uno de los aspectos que más mueve los comercios con venta al por mayor y al detalle en la comercialización de bebidas con contenido alcohólico. De manera que en algún momento determinado la Asamblea Legislativa tomó la decisión finalmente de regularlo como correspondía, no desde el punto de vista del derecho a vender, sino desde el punto de vista de que la actividad en sí misma estuviera bajo el control del Estado, pero que también cumpliera los intereses de las personas que tenían negocios al por mayor y detalle. Perfecto. Ahora, ¿cuál es esa diferencia entonces entre licencia y patente de licores? Para 1936, la Ley 10 regula que todas las personas que quieran comercializar licor tienen que adquirir una patente mediante un proceso de remate. Ese proceso de remate era básicamente complejo porque determinaba que no se podía vender o no se podía sacar a remate cierta cantidad de patentes si la población de cada comunidad no cumplía cierta cantidad para las patentes. De manera que se convertían casi que en un privilegio para unos pocos. La ley establecía un monto fijo a pagar a la municipalidad, de manera que se pagaban 750 colones por mes. Para 1936 probablemente era mucho dinero, pero conforme pasó el tiempo quedó desactualizada y los 750 colones se mantuvieron en el tiempo. Sin embargo, una persona le pagaba entonces esa mínima cantidad a la municipalidad, pero podía alquilar una patente de licores en 2 o 3 millones de colones al mes. Finalmente, entonces, una actividad tan importante se convertía en una actividad de unos pocos, en un monopolio de algunos cuantos que adquirían y explotaban a sumas sumamente elevadas los alquileres, y la municipalidad no percibía nada por eso. Sin embargo, a la vez generaba un problema social que no se podía controlar. Entonces, a partir de la emisión de esta ley, en la cual yo tuve la posibilidad de elaborar el texto sustitutivo que finalmente se aprueba, se emite la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, y en el año 2012 la Sala Constitucional llegó a establecer en acciones de inconstitucionalidad contra la ley que efectivamente las patentes se convertían con la ley en licencias, es decir, dejaban de ser actos que generaban derechos para convertirse en una licencia personalísima, de manera que ya no se puede alquilar, no se puede negociar, no se puede traspasar
y a la vez se determinó que esas patentes, convirtiéndose en licencias, le permitían a cualquier persona solicitar una licencia, ya no tenía que ir a un remate. Las últimas patentes rematadas antes de esta ley llegaron a ser adquiridas hasta en 56 millones de colones cada patente. Y finalmente, ahora la ley lo que establece es, usted no tiene que participar en esas condiciones, usted cumple requisitos, no hay nada que le impida adquirirla y la municipalidad le otorga licencia a todo aquel que cumple requisitos. Por supuesto que la ley establece limitaciones, por ejemplo, las distancias con relación a centros educativos, a lugares de deporte, etcétera, lugares que se pretende proteger como interés público. La ley tiene varias fases de regulación y estas licencias están sometidas entonces a un régimen completamente novedoso al que regulaba la ley 10 de 1936. Perfecto, licenciado. Ahora, a ver si le entendí bien, en la actualidad, ¿quiénes pueden solicitar una licencia de licores? Cualquier persona que cumpla requisitos, pero me imagino están esas excepciones que nos mencionabas. Además Claro. de las dos que mencionaste, ¿hay alguna otra o serían esas dos excepciones? No, básicamente la ley establece algunas limitaciones. Se puede adquirir tanto como una persona física como una persona jurídica. Las personas tendrán que cumplir todos los requisitos que establece la municipalidad y la ley. En el caso de las personas jurídicas se establece una limitación. Como bien a veces dicen algunos, creada la ley, creada la maña. Estuvimos pensando al redactar la ley cómo hacíamos para impedir que nuevamente el proceso de comercialización cayera en manos de quienes querían negociar en privado las patentes. Entonces, como las sociedades pueden cambiar de titularidad con la transmisión de las acciones, se estableció la limitación de que una sociedad anónima o de responsabilidad limitada que adquiera la licencia de licores no puede cambiar la titularidad de las acciones en más de un 51% y en caso de que eso acontezca, se da una caducidad de la licencia y se pierde por haberse negociado al margen de la autorización de la entidad de derecho público, en este caso la municipalidad que la supervisa. También se estableció que al ser personalísimas, en caso de que esté una persona física como titular de la licencia, de fallecer la persona, se cancela la licencia. Ya en esto, muy importante, han llegado situaciones en recursos de jerarquía impropia al Tribunal Contencioso Administrativo y la sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, que es la responsable de evacuar las apelaciones, ha resuelto que efectivamente por un tema de legalidad y de pleno derecho se cancelan las licencias que caigan en esas circunstancias, muerte del titular, transmisión del 51% de las acciones y que eso no es necesario comunicarlo, que opera de pleno derecho porque así lo establece la ley. Perfecto, ahora dos consultas. Una, me imagino está regulado para todas las municipalidades por igual, sin excepción, no importan las 7 provincias del país, esa es la primera consulta. Y la segunda, ¿existen distintos tipos de licencias de licores y cuáles serían sus diferencias? Sí, cuando se creó esta ley o se emite la ley de comercialización y regulación de bebidas con contenido alcohólico, también se hizo pensando que las realidades de cada comunidad son muy diferentes. No es lo mismo Escazú que San Mateo. No es lo mismo una ciudad costera que una ciudad del Valle Central. De manera que la ley es una ley marco, pero se permitió que cada municipalidad pudiera emitir un reglamento con algunas condiciones específicas. Por ejemplo, se permite determinar que cada municipalidad fije si le interesa o no tener ley seca en algunas épocas del país o en algunas circunstancias. Se permite que cada municipalidad determine cuál órgano de la municipalidad o interno otorga las licencias. Por ejemplo, algunas determinaron que los otorga los consejos municipales, otras determinan que lo otorga la administración tributaria. Pero en términos generales, la ley es una ley marco y permite una regulación en cada reglamento de cada una de las 82 municipalidades del país. Con relación a los tipos de licencia, bueno, tenemos varios tipos. La ley reguló la actividad de manera que no solamente nos interesaba otorgar licencias, rompiendo el tema de las actividades privadas que explotaban estos tipos de negocios, sino que además de eso se pretendió darle al Estado suficientes herramientas en la regulación. De manera que las actividades fueron reguladas en 5 grandes categorías. Licencia de licor para comercializar bebida consumiéndola en el sitio. Y ahí tenemos 2 categorías. El restaurante,
que la regula como una actividad secundaria, y el bar, que la regula como una actividad principal. Y también la licencia de licor para expedir fuera del establecimiento, que también la regula en actividad principal, la licorera, y en actividad secundaria los mini supermercados y otros que tengan actividades principales que no sea la comercialización de bebidas alcohólicas. Y una última, que es la de interés turístico, las clase E, para actividades mucho más complejas y de interés turístico general, como por ejemplo casinos, hoteles, salones, etc. De manera que todas estas actividades le permiten a la municipalidad regularlas dependiendo de si el sujeto cumple o no las licencias también comerciales de restaurante, bar, licorera, supermercado. Esta pregunta que sigue es un poco genérica, pero tal vez pueda concretarla un poco. ¿Qué puede y qué no puede hacer una persona con una licencia de licores? Bueno, es muy importante. La persona puede comercializar el licor, pero también queda sometido a la regulación. Por eso la ley se denomina Ley de Regulación y Comercialización. ¿Qué no puede hacer? Bueno, pues por supuesto, no puede violentar las normas de orden público que tiene la ley. La ley no puede ser suprimida por contratos o actividad privada. Está por encima de la actividad de los sujetos y por lo tanto no pueden violentar las normas de la ley en cuanto a restricciones. Restricciones de distancias, restricciones de horarios, por ejemplo, que se establecen para cada categoría el horario máximo y el horario mínimo de venta de licor. No pueden tampoco violentar las normas de cada municipalidad. Si una municipalidad en algún momento determina, por ejemplo, que para época electoral habrá ley seca, es decir, no se podrá vender licor, tendrá que respetarla. Tienen que respetar también las normas de regulación, que no pueden vender el capital en el caso de las sociedades, no pueden transmitirlas, no pueden alquilarlas, no pueden comercializar la licencia. Pueden comercializar el producto, pero no la licencia, que la licencia prácticamente es como una concesión del Estado, pero que se puede revocar en cualquier momento por violentar todas estas normas. De manera que la ley es de orden público y está por encima de la actividad de los sujetos privados. Lo que nos comentaban hace unos minutos, y es, por ejemplo, si en alguna época, por algún motivo X, existe ley seca, no pueden violentar la ley y ese día decir voy a abrir el restaurante, voy a abrir el bar porque está regido por la ley, ¿verdad? Tienen ley seca ese día o esas fechas. Correcto, efectivamente, eso es un tema que muchas veces ha sido cuestionado. De hecho, tenemos todo un tema ahora para diciembre con el tema del Festival de la Luz aquí en San José, en el cual la Municipalidad de San José, completamente respaldada por la ley para proteger la autonomía municipal, lo que la municipalidad considera que es de interés local de este cantón, determina que en este tipo de actividad no podrá comercializarse bebidas alcohólicas y no hay nada ilegal en eso. Es un tema que el artículo 170 constitucional confiere a las municipalidades una autonomía para decir qué consideran por medio de sus legisladores cantonales, o sea, sus regidores, conveniente y no a los intereses del cantón. Y tendrán que respetarse, porque de lo contrario podrían someterse a suspensiones, a multas o a la cancelación de la licencia. Bueno, y este es otro tema que tal vez más adelante lo vamos a conversar, pero usted mencionaba que una de las restricciones es, bueno, la lejanía o más bien la cercanía de centros educativos y hablaba de temas deportivos, pero en la actualidad estaba el tema de si patrocinan o no bebidas alcohólicas a los equipos de fútbol. Bueno, ese es otro tema, tal vez en un ratito se lo consulto, pero vamos en este momento a hacer una pequeña pausa comercial y ya pronto regresamos con ustedes. Hemos estado aquí, protegiendo a los costarricenses. Cuando más nos necesitan. Trabajamos por Costa Rica.
Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Continuamos conversando con el señor Luis Antonio Álvarez Chávez sobre el tema de las licencias de licores en Costa Rica. Licenciado, ¿cuánto cuestan las licencias de licores y cada cuánto se pagan en la actualidad? Bueno, sacar la licencia no cuesta nada. Les comentaba al principio que con la ley anterior, la ley de 1936, había que ir a un remate y que era sumamente oneroso adquirir una patente de licores. Como ya no son patentes sino licencias, el requisito es cumplir el reglamento con cada uno de los términos que la municipalidad establece para ese trámite, y cumplido el trámite se le otorga. ¿Cuánto paga una persona por esa licencia? Al inicio teníamos una regulación bastante simple que era básicamente en salarios base y se pagaba un porcentaje del salario base. Lo que pasa es que en algún momento determinado la Sala Constitucional, ante varias acciones de inconstitucionalidad, resolvió que debería establecerse un parámetro más equitativo, de manera que la persona que más vendía, más pagaba. Y entonces se hizo una modificación a la ley estableciendo que el promedio será de acuerdo a la actividad, a la venta, a la cantidad de empleados, al tipo de negocio, de manera que, por ejemplo, una cadena de supermercados como para no decir nombres, cualquier cadena de supermercados no va a pagar lo mismo que la licorera del pueblo, que expende de acuerdo a su cantidad de población, a sus empleados y a su volumen de comercio. Entonces eso se estableció y en un promedio cada persona tendrá que hacer una declaración de autoliquidación y a partir de ahí se establecen parámetros de pago. Un tanto complejos, pero que la ley promedia para que cada persona, conforme más gana, más pague. Licenciado, antes del corte usted indicaba que si el propietario o propietaria de la licencia fallece, la pierde. Ahora, para las personas que están hasta ahorita sintonizándonos, escuchándonos, viéndonos, ¿existe alguna otra manera por la cual yo podría perder mi licencia? Por ejemplo, no cumplí con la ley en X o Y, empieza como un trámite o un procedimiento, o de una vez me dicen, Angélica, quedó sin licencia. ¿Cuál es ese procedimiento administrativo? Eso es importante. Como la licencia ya no se otorga como un derecho por remate, la persona lo que hace es solicitar requisitos y cada 5 años la municipalidad verifica la renovación de los requisitos. Si esos requisitos se han incumplido o se han suspendido o se han violentado, la municipalidad inicia entonces el proceso de cancelación de la licencia. Pero en términos generales, la persona no tiene un derecho adquirido con la licencia. De hecho, la Sala Constitucional, en la acción de inconstitucionalidad que resolvió al respecto, determinó que precisamente por ser un derecho personalísimo, que tenía que cumplir requisitos, no podía ser transmitido, pero tampoco podía generar ningún tipo de derecho respecto de la posibilidad de exigir que se le mantenga. De manera que la municipalidad verifica el incumplimiento cada 5 años, por ejemplo, de alguna renovación, o antes de esos por denuncia o por fiscalización de oficio, y cancela. Para los efectos concretos, hay situaciones muy particulares que las personas deberán respetar. Yo lo que les recomendaría es que, como cada municipalidad fija requisitos, siempre pidan el reglamento de regulación de bebidas con contenido alcohólico y comercialización de cada municipalidad, y que se hagan asesorar también respecto de las condiciones de la ley, porque muchas veces las personas hacen negocios que, siendo privados, cuando se le comunican a la municipalidad, caen en alguna de las causas de prohibición y pueden cancelar la licencia, y por tal vez una falta de asesoramiento legal perfectamente pudieron haberse evitado el trámite. Y hay que tener mucho cuidado, porque si una persona tiene un derecho de ubicación al día de hoy y lo pierde porque cancela la licencia y, por ejemplo, la pretende sacar de nuevo y está ya limitada por una distancia, no la va a poder recuperar. Ok. Ahora, don Luis Antonio, en otros países, en estadios de fútbol, se permite ingerir bebidas alcohólicas, no en todos. ¿Para ello se requiere algún tipo de licencia en cada estadio o cómo es que funciona? Sé que es un tema muy amplio y ya se nos agota el tiempo, pero tal vez pueda resumirnos un poco al respecto. Sí, bueno, en realidad son dos temas separados pero que van conexos. El tema de autorizar la
nocividad de las bebidas alcohólicas por medio de actividades deportivas es un tema Ese es de patrocinios. de patrocinios. Y el de ingerir Y el bebidas de ingerir, con contenidos. vender o consumir en establecimientos deportivos requeriría una reforma a la ley, Ok. porque hoy en día la ley prohíbe incluso vender bebidas con contenido alcohólico a una distancia de estos centros deportivos. Exacto. Precisamente evitando tal vez algún tipo de desorden de orden público o alguna afectación de los intereses de orden público. Pero para consumir en el centro deportivo sí se requerirá Una reforma. una reforma a la ley. Perfecto, licenciado. Para finalizar, ¿cuál sería una reflexión que nos pueda hacer sobre este tema? Yo lo que les recomendaría a todos es que se informen. La mayoría de las personas en muchos de estos negocios lo que tienden a hacer es actividades a partir de recomendaciones entre comerciantes, entre personas que han tenido algún negocio similar. Pero desde el punto de vista estrictamente de legalidad, hay regulaciones muy rígidas en la ley porque lo que se pretende es darle también una autoridad a la municipalidad para fiscalizar la actividad y no solamente regular la comercialización. De manera que antes de hacer negocios privados que puedan violentar las regulaciones de la ley, infórmense, asesoren, pidan en cada municipalidad donde desarrollan sus actividades el reglamento y si tienen alguna duda consulten al abogado de su preferencia. Don Luis Antonio, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Les recuerdo que puede sintonizarnos a través del Facebook o de nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima semana.